Este avión de aquí, un Airbus A330, se encuentra exactamente a 39.000 pies de altura sobre el Océano Atlántico, 12 kilómetros sobre el vasto, oscuro y profundo mar. En su interior, 306 pasajeros no se imaginaban lo que estaba pasando. Los tripulantes parecían asustados. El piloto no daba mucha información, pero estaba claro que no todo estaba en su sitio. Algo andaba mal. De repente las luces se apagaron. Las máscaras de oxígeno se desprendieron del compartimento superior y un silencio perturbador reemplazó el estruendoso ruido de los motores. El Airbus A330 acababa de perder todo su combustible. En completa oscuridad, el avión empezó su descenso hacia el mar. Los pilotos, perplejos, trataban de mantener la aeronave planeando lo más distante posible del mar mientras las azafatas, entrenadas, alistaban a los pasajeros para un aterrizaje forzoso de emergencia en el agua. Un escenario que resultaría fatal. Este incidente, aunque aterrador, era completamente evitable. Muchos informes sobre este evento se enfocan en sus detalles técnicos. Sin embargo, eso es apenas una parte de la narrativa. En realidad, este suceso es un estudio interesante sobre la psicología humana, explorando cómo las personas toman decisiones bajo extrema presión y con información confusa. Este es el relato del vuelo Transat 236. 23 de agosto del 2001, 293 pasajeros y 13 tripulantes abordaron el Airbus 330 de Air Transat en el aeropuerto de Pearson de Toronto, Canadá, con destino a Lisboa, Portugal. Esperaban un pacífico, aunque aburrido, vuelo de 7 horas. La mayoría de los pasajeros estaban de vacaciones, anticipando el clima soleado de Portugal. Sin embargo, un error crítico en uno de los motores pondría sus vidas en peligro en medio del Atlántico. El Airbus A330, siendo un avión de última generación equipado con avanzados ordenadores y cientos de sensores que automatizaban sus sistemas, había demostrado ser uno de los más seguros en el cielo desde su introducción años atrás. La aeronave específica para este vuelo tenía solo 2 años. Los pilotos al mando eran el capitán Robert Piché, de 48 años, quien había acumulado más de 16.000 horas de vuelo, y el primer oficial Dirk de Jager, con 5.000 horas de vuelo, incluidas 400 en el A330. Ambos tenían registros impecables con la aerolínea. Una vez cargado con 48 toneladas métricas de combustible, el vuelo 236 despegó de Toronto a las 9 de la noche, esperando llegar a Lisboa aproximadamente 7 horas después. Los pilotos dirigieron el avión hacia el este y ascendieron a 39.000 pies. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes y los pasajeros se acomodaron para descansar. Durante el vuelo transatlántico, los pilotos se ocuparon principalmente de monitorear el combustible y los sistemas del avión, rutina en la cabina durante las primeras 4 horas. Sin embargo, justo después de las 5 de la mañana, cuando estaban en mitad del océano, los pilotos notaron lecturas inusuales en el motor número 2. Correcto en 5 izquierda, viento 90 grados, de viento 2, autorizado para aterrizar. Autorizado de aterrizaje 5 izquierda, Volaris 799. No hay tráfico en la carretera de la 5 izquierda. No, el Costa Rica 469 está purificado. La presión del aceite alta, cantidad de aceite baja y temperatura del aceite baja, una combinación de advertencias nunca antes vista, que no estaba descrita en ningún manual de vuelo. Tras no encontrar solución en la documentación disponible, el avión solicitó permiso para regresar a Canadá al centro de control en Mirabel, Quebec. La capacidad de procesamiento cognitivo de una persona puede disminuir, lo que lleva a errores en la evaluación de la situación. Este fenómeno afectó a los pilotos del vuelo 236, enfocados en su creencia de que las alertas eran errores del sistema. No reconsideraron sus suposiciones iniciales a pesar de las evidencias contrarias que mostraban una rápida pérdida de combustible.
Los pilotos transmitieron los avisos inusuales y desde tierra les indicaron que investigarían y se volverían a comunicar con la aeronave. Mientras tanto, los pilotos continuaban monitoreando las indicaciones del motor. En la cabina de pasajeros, la tranquilidad reinaba ya que muchos dormían, ajenos a los problemas emergentes. Aproximadamente 30 minutos después y justo pasado el medio del trayecto, un mensaje de alerta apareció en el ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitor, indicando un desequilibrio de combustible entre los tanques izquierdo y derecho. Este tipo de alerta no suele ser alarmante y se resuelve permitiendo el flujo de combustible del tanque de una ala a la otra mediante la apertura de una válvula de alimentación. Sin embargo, 10 minutos después de nivelar el combustible, los pilotos observaron con alarma que el indicador mostraba que el combustible total de la aeronave había descendido peligrosamente bajo el mínimo necesario para completar el viaje a Lisboa. Se encontraban a mitad de camino sobre el Atlántico, sin opciones de aeropuertos alternativos cercanos, salvo por un posible desvío a las Islas Azores. Con solo 7 toneladas de combustible restantes, una fracción de la capacidad total del A330 y un ritmo de consumo aceleradamente alto, los pilotos estaban en una situación crítica. Si las lecturas eran correctas, estaban experimentando una pérdida de combustible significativa y no anticipada. Dudaban de una fuga, ya que no había indicios externos como golpes o ruidos, y las primeras 4 horas de consumo habían sido normales. El capitán solicitó a los asistentes de vuelo verificar visualmente si había fugas de fluidos en las alas o motores, pero no encontraron nada. La tasa de pérdida de combustible indicada era tan alta, 1 tonelada métrica cada 5 minutos, que parecía improbable sin un evento catastrófico visible. En un avión tan sofisticado como el A330, errores de sensores no son raros, por lo que los pilotos concluyeron inicialmente que las lecturas de bajo nivel de combustible eran incorrectas. No obstante, lo que desconocían era que realmente existía una fuga masiva en el motor derecho, debido a una tubería hidráulica que había dañado una tubería de combustible, causando la pérdida acelerada. Este caso ilustra cómo el sesgo de confirmación y la falta de una revisión de supuestos bajo presión pueden conducir a errores críticos. La tripulación construyó un modelo mental basado en la suposición de fallos de sensor y se adhirió a esa interpretación a pesar de las crecientes evidencias de un problema real y grave, demostrando la importancia de mantener un pensamiento crítico y adaptable, especialmente en situaciones de alta presión. La necesidad de revisar constantemente las hipótesis con nuevas informaciones y mantener la mente abierta a todas las posibilidades es crucial en la aviación y en cualquier campo donde las decisiones bajo estrés son frecuentes. La capacidad de utilizar los sistemas normales de comunicación y navegación. La tensión era palpable. Los pasajeros, alertados por la situación, se enfrentaban a la incertidumbre y el miedo mientras los pilotos luchaban por mantener el control del avión convertido ahora en un planeador. Esta crítica situación ilustra otro fenómeno psicológico en la toma de decisiones bajo presión, el efecto de la normalización de la desviación, donde se subestiman gradualmente las advertencias hasta que la situación se convierta en crítica. Los pilotos estaban tan concentrados en el manejo del avión y en las comunicaciones con el control de tráfico y la tripulación de cabina, que tuvieron pocas oportunidades de reevaluar su comprensión inicial de la situación. A pesar de haber redistribuido combustible del depósito izquierdo al derecho, el desequilibrio persistía y el avión continuaba perdiendo combustible a un ritmo alarmante. En medio de estos eventos, el capitán decidió no realizar el procedimiento estándar para situaciones de fuga de combustible, que implicaba descender a 20.000 pies para reducir la posibilidad de complicaciones si realmente existía una fuga. Esta decisión, influenciada por el sesgo de encuadre, refleja cómo en situaciones de alto riesgo, las personas pueden preferir opciones que perciben como menos probables de resultar en pérdidas inmediatas, aunque éstas sean más arriesgadas a largo plazo.
El desenlace se precipitó cuando el motor derecho se incendió debido a la fuga de combustible no detectada y mal gestionada. El capitán reaccionó maximizando el empuje del motor izquierdo restante y comenzó un descenso controlado, mientras el primer oficial informaba al control de tráfico aéreo de la pérdida del motor y el inicio del descenso. Con apenas 600 kilogramos de combustible restantes y aún a 240 kilómetros del aeropuerto, el avión estaba en una verdadera situación de emergencia. Finalmente, a 120 kilómetros del aeropuerto, el motor izquierdo también se apagó. El Airbus A330, una de las aeronaves más avanzadas tecnológicamente, se redujo a un mero planeador. A medida que el avión descendía, Piché y su equipo trabajaban incansablemente para mantener el avión estable. La turbina de aire, RATE, que se había desplegado automáticamente, proporcionaba justamente suficiente energía eléctrica para los instrumentos esenciales del capitán y mantener algunos sistemas críticos en funcionamiento. A tan solo unas millas del aeropuerto y aún a una altitud mayor de la deseada, el capitán realizó maniobras finales, inclinando el morro del avión hacia abajo para aumentar el ángulo de descenso, sin superar la velocidad crítica de pérdida de sustentación o stall speed. Esta maniobra era arriesgada pero necesaria, dado que necesitaban perder altitud rápidamente. El aeropuerto en la distancia comenzó a crecer en la vista del parabrisas, las luces de la pista enviando un haz de esperanza en la oscuridad del océano circundante. El control de tráfico aéreo, plenamente consciente de la situación, tenía ya todos los servicios de emergencia en alerta máxima, listos para responder tan pronto el avión tocara la pista. Finalmente, con una combinación de habilidad y un poco de suerte, el capitán Piché logró aterrizar el avión. Los flaps y lamas extendidos, junto con la configuración precisa de la velocidad y ángulo de descenso, permitieron un toque de ruedas relativamente suave y controlado. Al tocar la pista, sin embargo, sin la ayuda de los inversores de empuje, normalmente utilizados para reducir la velocidad rápidamente, y con sistemas hidráulicos limitados, el control del avión durante el rodaje fue un desafío. Utilizando frenos de emergencia y la resistencia natural del avión desacelerando en la pista, el avión finalmente se detuvo. Los pasajeros, aliviados aunque severamente sacudidos por la experiencia, rompieron el silencio con aplausos espontáneos. Las puertas se abrieron y las evacuaciones se llevaron a cabo de manera ordenada. Las autoridades del aeropuerto y los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para asistir a todos los a bordo. Este incidente no solo demostró la pericia y calma del capitán Piché y su tripulación en una situación de extrema emergencia, sino también subrayó la importancia crítica de la capacitación, preparación y coordinación en situaciones de crisis aérea. La capacidad de mantener la compostura, pensar críticamente bajo presión y ejecutar procedimientos de emergencia de manera efectiva son habilidades indispensables que deben ser continuamente reforzadas en la aviación civil. Este incidente no solo subraya la importancia de la gestión adecuada del combustible y la necesidad de adherirse a los procedimientos estándar ante indicaciones de posibles fugas, sino también cómo las decisiones críticas bajo presión pueden ser influenciadas por sesgos cognitivos que complican aún más situaciones de emergencia. La habilidad para mantener la calma, reevaluar continuamente la situación a medida que se desarrolla y tomar decisiones basadas en una comprensión precisa y actualizada de todos los datos disponibles es esencial en la aviación y en cualquier contexto de alta presión. Después de completar el giro de 360 grados para perder altitud, el capitán Piché alineó el Airbus a 330 con la pista. Era crucial que mantuviera una velocidad y un ángulo de descenso que le permitieran maximizar la sustentación y minimizar la velocidad al tocar tierra, dadas las limitaciones de control del avión sin los sistemas hidráulicos y eléctricos en plena capacidad. Mientras realizaba el último tramo de la aproximación,
El primer oficial, coordinado perfectamente con el capitán, ajustó las lamas y flaps al máximo despliegue posible para aumentar la resistencia aerodinámica y la sustentación, permitiendo un descenso más lento y controlado. Este ajuste era vital para no solo reducir la velocidad, sino también para asegurar que el avión pudiera aterrizar de la manera más suave posible bajo las circunstancias. Si te ha gustado este vídeo, tanto la narración como la edición, como las recreaciones reales del interior del Airbus 330, nos ayudaría enormemente que te suscribieras, que dejaras un like y un comentario para así fortalecer el algoritmo de YouTube. Dime, ¿crees que estos pilotos son unos héroes? Porque yo creo que sí, aunque ignoraran parte de las advertencias, consiguieron salvar la situación y un montón de vidas. Gracias a todos y nos vemos pronto en la caja negra.